¿Qué tienen en común la estructura del ADN, el limpiaparabrisas, el Wi-Fi, el Kevlar, Monopoly y la medicina antiviral moderna? Todas estas innovaciones fueron moldeadas por mujeres. Mujeres que descubrieron algo que nadie había visto antes, que inventaron tecnologías utilizadas por miles de millones de personas y que crearon arte, historias e industrias enteras. Sin embargo, en muchas de estas historias ocurrió algo extraño. El descubrimiento sobrevivió, el invento se expandió, la industria creció, pero la mujer detrás de la idea a veces desapareció de la línea de crédito. Hoy vamos a colocar esos nombres donde siempre debieron estar, porque la historia de la innovación se ve muy distinta cuando se lee con atención. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos nuevamente a Intangiblia. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer con un episodio especial dedicado a mujeres que cambiaron el mundo a través de sus ideas. Ciencia, tecnología, medicina, arte y emprendimiento forman parte de estas historias. Cuando observamos la innovación desde la perspectiva de la propiedad intelectual y de la historia del conocimiento, aparecen relatos extraordinarios de mujeres cuyo trabajo transformó industrias completas. Algunas recibieron reconocimiento de inmediato. Otras tuvieron que esperar décadas. Algunas incluso tuvieron que luchar para recuperar la autoría de su propio trabajo. Pero todas cambiaron el rumbo del conocimiento humano. Hoy recorreremos 16 historias que muestran cómo las mujeres ayudaron a construir el mundo moderno. Antes de comenzar, una breve aclaración. La voz que escuchan es una versión generada por inteligencia artificial de la voz real de Leticia Caminero. Artemisa es una coanfitriona completamente creada con inteligencia artificial, diseñada para ayudar a explicar historias relacionadas con la propiedad intelectual. Este episodio tiene fines educativos y narrativos. No constituye asesoría legal. Comencemos con uno de los descubrimientos científicos más famosos de la historia: la estructura del ADN. A principios de la década de 1950, científicos de todo el mundo competían por entender la estructura molecular de la sustancia que transporta la información genética. Quien lograra resolver ese misterio revelaría uno de los secretos más profundos de la vida. En el King's College de Londres, una brillante química llamada Rosalind Franklin utilizaba una técnica conocida como cristalografía de rayos X. Este método permite analizar la estructura de las moléculas, observando cómo se dispersan los rayos X al atravesar muestras cristalizadas. Franklin era extraordinariamente rigurosa y exigía métodos experimentales precisos y una interpretación cuidadosa de los datos. En 1952, produjo una imagen que se volvería legendaria, la famosa fotografía 51. Si se observa esa imagen hoy, incluso quienes no son científicos pueden notar algo extraordinario. Un patrón que revela claramente una estructura en espiral, la doble hélice. La imagen contenía evidencia crucial de que el ADN tenía una estructura helicoidal con dimensiones repetidas específicas. Su trabajo también permitió calcular la distancia entre los componentes moleculares de la cadena. Pero ocurrió algo polémico. Sin el permiso de Franklin, la fotografía y parte de sus datos no publicados fueron mostrados a dos científicos que trabajaban en el mismo problema en Cambridge, James Watson y Francis Crick. Con esa información, Watson y Crick construyeron en 1953 su famoso modelo de la doble hélice del ADN. Ese modelo se convirtió en uno de los mayores avances científicos del siglo XX y en la base de la genética moderna.
En 1962, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado a Watson Crick y Maurice Wilkins. Rosalind Franklin no fue incluida, en parte porque el Nobel no se concede de manera póstuma y Franklin había fallecido en 1958 a los 37 años. Sin embargo, historiadores de la ciencia han señalado que su contribución fue esencial para determinar la estructura del ADN. Hoy Franklin es ampliamente reconocida como una figura central en este descubrimiento. Su historia suele citarse como un ejemplo clásico del llamado efecto Matilda. Este término describe cómo las contribuciones científicas de las mujeres han sido históricamente ignoradas o atribuidas a colegas masculinos. El concepto fue introducido en 1993 por la historiadora de la ciencia Margaret Rossiter. Al estudiar la historia de las mujeres en la ciencia, Rossiter encontró el mismo patrón repetidamente: descubrimientos importantes, contribuciones fundamentales, pero reconocimiento incompleto. Rossiter nombró este fenómeno en honor a Matilda Joslyn Gage, una escritora y activista del siglo XIX que ya había observado este problema más de 100 años antes. En 1870, Gage escribió sobre cómo las inventoras y científicas eran frecuentemente ignoradas o eliminadas de la historia oficial. Rossiter conectó esos puntos y dio nombre al patrón, el efecto Matilda. Y cuando se observa la historia de la ciencia con más atención, se descubre que muchos avances que hoy atribuimos a individuos fueron en realidad el resultado de equipos donde mujeres desempeñaron papeles decisivos. La segunda historia nos lleva al mundo de la física nuclear y a uno de los descubrimientos más trascendentales del siglo XX, la fisión nuclear. En el centro de esta historia se encuentra Lise Meitner, una física austro-sueca cuyo trabajo ayudó a explicar cómo el núcleo de un átomo puede dividirse en partes más pequeñas liberando enormes cantidades de energía. A principios del siglo XX, Meitner ya era una científica reconocida. Había pasado décadas estudiando la radiactividad y las reacciones nucleares, muchas veces trabajando junto al químico alemán Otto Hahn en Berlín. Durante más de 30 años colaboraron en experimentos que exploraban cómo se comportan los elementos pesados cuando son bombardeados con neutrones. Y hay que recordar que esta era una época en la que las mujeres en la física eran extremadamente raras. Muchas universidades ni siquiera permitían que ocuparan puestos académicos completos. A pesar de esas barreras, Meitner se convirtió en una de las físicas nucleares más importantes de su generación. Pero la historia intervino de manera brutal. En 1938, por ser judía, Meitner se vio obligada a huir de la Alemania nazi. Escapó a Suecia, dejando atrás su laboratorio, su equipo y décadas de trabajo experimental. Sin embargo, su colaboración científica con Otto Hahn no terminó del todo. Ese mismo año, Hahn realizó experimentos que produjeron resultados desconcertantes. Cuando los átomos de uranio eran bombardeados con neutrones, los elementos resultantes eran mucho más ligeros de lo esperado. Hahn escribió a Meitner para pedirle ayuda interpretando los resultados. Y fue allí donde ocurrió el gran avance. Durante una caminata en la nieve mientras visitaba a su sobrino, el físico Otto Frisch, Meitner comenzó a hacer los cálculos. Comprendió que el núcleo del uranio no estaba simplemente reorganizándose, estaba partiéndose en dos. Meitner y Frisch desarrollaron la explicación teórica que demostraba que el núcleo había sufrido un proceso que llamaron fisión, liberando una enorme cantidad de energía predicha por la ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Su artículo explicando la fisión nuclear se publicó en 1939,
al mismo tiempo que Hahn publicaba los resultados experimentales. Luego llegó el premio Nobel. En 1944 el Nobel de Química fue otorgado únicamente a Otto Hahn por el descubrimiento de la fisión nuclear. Lise Meitner no fue incluida. Muchos historiadores y científicos han argumentado que esta decisión pasó por alto su papel esencial en explicar el fenómeno. Sin su interpretación teórica, los resultados experimentales habrían quedado sin explicación. En otras palabras, Hahn observó los resultados. Meitner explicó la física que los hacía comprensibles. Y eso no es una contribución menor. Es la diferencia entre ver algo extraño y entender un nuevo proceso fundamental de la naturaleza. Hoy, Meitner es ampliamente reconocida como una de las figuras clave detrás del descubrimiento de la fisión nuclear. Más tarde llegó a ser conocida como la madre de la física nuclear, aunque ella misma se opuso al uso de armas nucleares. Curiosamente, el elemento químico meitnerio, descubierto en 1982, fue nombrado en su honor. Así que aunque el reconocimiento llegó tarde, la ciencia terminó corrigiendo el registro histórico. Los descubrimientos rara vez son obra de una sola persona. Son el resultado de colaboración, ideas e intuición compartidas. El verdadero desafío es asegurarse de que todas las personas que contribuyeron sean recordadas. Nuestra tercera historia nos lleva literalmente al universo. En 1967, una joven estudiante de posgrado en astrofísica llamada Jocelyn Bell, más tarde conocida como Jocelyn Bell Burnell, trabajaba en la Universidad de Cambridge con un gran radiotelescopio diseñado para estudiar señales cósmicas distantes. El telescopio no era pequeño, se extendía por varios acres de terreno y consistía en miles de cables y postes de madera. Bell ayudó a ensamblar el equipo y era responsable de analizar enormes cantidades de datos generados por el instrumento. Y cuando decimos enormes cantidades, hablamos literalmente de metros y metros de registros en papel cada día. Su trabajo consistía en revisar largas hojas impresas buscando patrones. No era precisamente la imagen glamorosa de la ciencia, pero muchas de las mayores descubrimientos comienzan exactamente así, observando datos con paciencia. Un día Bell notó algo extraño. Una pequeña señal que aparecía como un pulso extremadamente regular. Al principio parecía interferencia, quizá un problema con el equipo, pero la señal era sorprendentemente precisa. Se repetía cada 1337 segundos, una y otra vez. Bell comenzó a investigarla más a fondo y finalmente identificó múltiples fuentes de esas señales repetitivas provenientes del espacio profundo. Debido a la regularidad perfecta de los pulsos, el equipo de investigación bromeó llamando a la fuente LGM, abreviatura de Little Green Men. Por supuesto, la explicación real resultó ser aún más fascinante. Las señales provenían de un tipo de objeto astronómico completamente nuevo que nunca antes se había observado: los púlsares. Un púlsar es una estrella de neutrones que gira rápidamente, el núcleo colapsado de una estrella masiva que explotó en una supernova. Estos objetos giran a velocidades increíbles y emiten haces de radiación electromagnética desde sus polos magnéticos. Cuando esos haces pasan frente a la Tierra, aparecen como pulsos regulares de ondas de radio. La atención cuidadosa de Bell a los datos reveló el primer púlsar conocido. Fue uno de los descubrimientos astronómicos más importantes del siglo XX. Y como suele ocurrir en estas historias, llegó el momento del reconocimiento. En 1974, el Premio Nobel de Física fue otorgado por el descubrimiento de los púlsares. El premio fue para Anthony Hewitt, supervisor de Bell
y para el radioastrónomo Martin Ryle. Jocelyn Bell Burnell no fue incluida. La decisión generó debate dentro de la comunidad científica. Muchos científicos consideraron que su papel al identificar la señal fue crucial para el descubrimiento. Después de todo, fue ella quien notó la anomalía en los datos y decidió investigarla en lugar de descartarla como ruido. Bell Burnell respondió a la situación con una elegancia notable. Con frecuencia explicaba que los premios Nobel suelen otorgarse a investigadores senior y no a estudiantes de posgrado. Sin embargo, los historiadores de la ciencia continúan señalando que su papel fue central para el descubrimiento. Con el paso del tiempo, Bell Burnell recibió muchos otros reconocimientos importantes. En 2018 recibió el Breakthrough Prize en Física Fundamental, valorado en $3 millones. En un gesto extraordinario, donó la totalidad del premio para financiar becas destinadas a mujeres, estudiantes de minorías y refugiados que desean estudiar física, lo que convierte esta historia en algo aún más poderoso. El descubrimiento de los púlsares no solo cambió la astrofísica, también ayudó a abrir el camino para nuevas generaciones de científicos. Desde la perspectiva de la innovación, la lección es clara. Muchos descubrimientos comienzan con curiosidad, con la disposición a notar algo extraño, investigarlo y hacerse una pregunta que otros podrían pasar por alto. En este caso, esa curiosidad reveló un nuevo tipo de estrella y amplió nuestra comprensión del universo. La cuarta historia trata sobre un descubrimiento que derribó una de las suposiciones más fundamentales de la física. Durante décadas, los físicos creyeron que las leyes de la naturaleza eran perfectamente simétricas. En particular, confiaban en un principio llamado conservación de la paridad. La paridad significa que las leyes físicas deberían comportarse de la misma manera si observamos un sistema en un espejo. Imaginemos observar un proceso físico y luego ver su imagen reflejada. Según el principio de paridad, ambos deberían obedecer exactamente las mismas reglas. Durante muchos años, los científicos asumieron que esta simetría era universal, pero en la década de 1950, dos físicos teóricos, Tsung-Dao Lee y Chen-Ning Yang, comenzaron a sospechar algo extraño. Propusieron que la paridad podría no cumplirse en ciertos tipos de interacciones de partículas, específicamente en las llamadas interacciones nucleares débiles. Era una idea radical, pero existía un problema. Necesitaban evidencia experimental para demostrarla. Y aquí es donde entra en escena Chien-Shiung Wu. Muchos físicos consideran que en este punto ocurrió el verdadero avance. Wu ya era una de las físicas experimentales más respetadas del mundo. Había desarrollado una reputación extraordinaria por diseñar experimentos de gran precisión en física nuclear. Lee y Yang acudieron a ella con su idea teórica. Wu comprendió de inmediato el desafío. Probar la violación de la paridad requería un experimento extremadamente delicado. Implicaba enfriar átomos radiactivos de cobalto a temperaturas muy bajas y observar cómo se emitían electrones durante la desintegración radiactiva. Si la paridad se conservaba, las emisiones deberían verse simétricas. Si no se conservaba, el patrón rompería esa simetría. Wu diseñó y llevó a cabo el experimento en el National Bureau of Standards de Estados Unidos. Los resultados fueron sorprendentes. Las emisiones de electrones mostraron claramente que la paridad no se conservaba en las interacciones débiles. En otras palabras, el universo no era perfectamente simétrico. Esto significaba que una de las suposiciones centrales de la física acababa de ser derribada. El experimento pasó a conocerse como el experimento de Wu y cambió profundamente la física de partículas. En 1957, el Premio Nobel de Física fue otorgado a Lee y Yang por su trabajo teórico al predecir la violación de la paridad. Chien-Shiung Wu no fue incluida en el premio.
a pesar de que ella diseñó y ejecutó el experimento que demostró la teoría. Muchos físicos han descrito este caso como una de las omisiones más significativas en la historia moderna del Nobel. Wu continuó teniendo una carrera científica extraordinaria. Se convirtió en una de las primeras mujeres en presidir la American Physical Society y recibió numerosos reconocimientos científicos. A menudo se le llamó la primera dama de la física. Ese título suena elegante, pero también revela algo más profundo. Wu no era simplemente una figura simbólica, era una de las físicas experimentales más talentosas de su generación. Su historia también ilustra una lección importante sobre la innovación científica. Los grandes avances rara vez surgen únicamente de la teoría. Dependen de personas capaces de convertir ideas en experimentos, evidencia y pruebas. En muchos casos, esa validación experimental es lo que transforma una hipótesis en un descubrimiento real. En el caso de la violación de la paridad, ese momento decisivo fue el trabajo de Chien-Shiung Wu, una científica cuyo experimento cambió las leyes de la física. La quinta historia nos lleva al mundo microscópico de las bacterias y a una de las revoluciones científicas más importantes del siglo XX, el surgimiento de la genética moderna. En el centro de esta historia se encuentra Esther Lederberg, una brillante microbióloga cuyas investigaciones ayudaron a transformar la forma en que los científicos estudian los genes y los microorganismos. Durante la década de 1950, la genética estaba entrando en una nueva etapa. Los científicos intentaban comprender cómo funcionan los genes, cómo se desplazan y cómo influyen en los procesos biológicos. Esther Lederberg realizó varios descubrimientos que se volvieron fundamentales para este campo. Una de sus contribuciones más importantes fue el descubrimiento de un virus que infecta bacterias, conocido como bacteriófago lambda. Este virus se convirtió en una de las herramientas más importantes de la genética molecular. Los investigadores lo utilizaron para comprender cómo los genes se replican, mutan y regulan procesos biológicos. Es decir, no era una simple curiosidad de laboratorio. Se convirtió en un organismo modelo clave para estudiar los mecanismos genéticos. Pero ese no fue su único aporte. Esther Lederberg también desarrolló una técnica llamada réplica plating. Este método permite transferir colonias de bacterias de una placa de Petri a otra, manteniendo exactamente el mismo patrón espacial. Gracias a esta técnica, los científicos pudieron estudiar mutaciones y resistencia a antibióticos de manera controlada y repetible. Replica plating se convirtió en una herramienta esencial en laboratorios de microbiología alrededor del mundo. Hoy el método parece sencillo, pero en su momento fue una innovación extraordinaria que permitió observar cambios genéticos con una precisión nunca vista. Estos descubrimientos tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la biología molecular. Sin embargo, el reconocimiento no llegó de manera equitativa. El esposo de Esther Lederberg, Joshua Lederberg, también era genetista y colaborador en investigaciones relacionadas. En 1958, Joshua Lederberg recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus investigaciones sobre genética bacteriana. Esther Lederberg no fue incluida. Esto ha llevado a muchos historiadores de la ciencia a revisar nuevamente la historia, porque varias de las herramientas y descubrimientos que moldearon la genética bacteriana estaban directamente vinculados a su trabajo. Más allá del Nobel, Esther Lederberg también enfrentó barreras institucionales significativas. A pesar de sus logros científicos, tuvo dificultades para obtener los mismos puestos académicos y el mismo reconocimiento que sus colegas masculinos. Sus contribuciones a menudo eran tratadas como trabajo de apoyo en lugar de liderazgo científico independiente, lo cual resulta sorprendente si se considera lo centrales que fueron sus descubrimientos para la biología moderna.
bacteriófago lambda, replica plating, genética microbiana. Estos no son detalles menores, son pilares fundamentales de la disciplina. Hoy en día, historiadores y científicos reconocen cada vez más a Esther Lederberg como una pionera en la genética microbiana. Su trabajo ayudó a establecer las herramientas experimentales que hicieron posible la investigación genética moderna. Desde una perspectiva intelectual, su historia nos recuerda que la innovación suele ser un proceso colaborativo. Los avances científicos rara vez surgen de una sola mente. Crecen a partir de redes de ideas, experimentos y descubrimientos acumulados. Asegurar que cada persona que contribuye reciba el crédito adecuado es esencial no solo por justicia, sino también para preservar la verdadera historia de la ciencia. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. La sexta historia nos lleva de vuelta a principios del siglo XX y a una pregunta que los científicos habían debatido durante siglos. ¿Qué determina si un organismo se desarrolla como macho o hembra? Durante mucho tiempo las explicaciones variaban desde condiciones ambientales hasta influencias maternas. Algunos científicos pensaban que la temperatura o la nutrición podían influir. Otros creían que la respuesta se encontraba en el desarrollo embrionario. Pero nadie tenía pruebas definitivas. Aquí entra Nettie Stevens, una genetista estadounidense que trabajaba en la Carnegie Institution y en Bryn Mawr College. Stevens estudiaba insectos, especialmente una especie de escarabajo llamada Tenebrio molitor, también conocido como el escarabajo de la harina. Utilizando análisis microscópicos muy precisos, comenzó a examinar los cromosomas presentes en las células reproductivas de estos insectos. En ese momento, esta investigación representaba la frontera de la genética. Hay que recordar que la genética aún era una ciencia joven. Los científicos apenas empezaban a comprender que los cromosomas transportaban información hereditaria mientras analizaba las células del escarabajo. Stevens notó algo extraordinario. Las hembras tenían 2 cromosomas grandes en un par específico. Los machos tenían un cromosoma grande y otro mucho más pequeño. Esa diferencia aparecía de forma consistente en todas las muestras. Stevens concluyó que esos cromosomas determinaban el sexo biológico. El cromosoma grande pasó a llamarse X y el pequeño Y. En otras palabras, demostró que el sexo está determinado por combinaciones cromosómicas. XX produce descendencia femenina y XY produce descendencia masculina. Este descubrimiento proporcionó la primera evidencia científica clara de que la determinación del sexo está vinculada a cromosomas específicos. Fue un avance fundamental para la genética y la biología. Stevens publicó sus resultados en 1905. Casi al mismo tiempo, otro científico, Edmund Beecher Wilson, publicó investigaciones relacionadas sobre cromosomas y determinación del sexo. Con el tiempo, Wilson recibió más reconocimiento en libros de texto y relatos históricos, lo cual resulta sorprendente, porque el trabajo experimental de Stevens fue extremadamente preciso y llegó a la misma conclusión de manera independiente. Algunos historiadores sostienen incluso que su contribución fue más definitiva. Lamentablemente, Stevens murió en 1912 a los 50 años, relativamente temprano en su carrera científica. Debido a esto y al contexto científico de la época, su trabajo no recibió durante muchos años el reconocimiento que merecía. Hoy, los genetistas reconocen ampliamente a Nettie Stevens como una de las científicas que descubrió la base cromosómica de la determinación del sexo. Su investigación ayudó a establecer los fundamentos de la genética moderna. Cada vez que los estudiantes de biología aprenden sobre los cromosomas X e Y,
están aprendiendo un descubrimiento que se remonta a su microscopio. La séptima historia nos lleva al corazón de la genética moderna y a una científica cuya intuición cambió completamente nuestra comprensión del genoma. Barbara McClintock trabajaba con maíz, una planta que parecía simple pero que en realidad escondía pistas profundas sobre el funcionamiento de los genes. Durante décadas, los científicos pensaron que los genes ocupaban posiciones fijas dentro de los cromosomas. Se imaginaban el genoma como una estructura estable, ordenada y relativamente inmutable. McClintock comenzó a sospechar que esa imagen estaba incompleta. Mientras estudiaba los patrones de color en los granos de maíz, observó algo extraño. Algunos genes parecían activarse y desactivarse dependiendo de su posición dentro del cromosoma. Ese comportamiento no encajaba con el modelo clásico de genes estáticos. Después de años de investigación extremadamente meticulosa, McClintock propuso una idea revolucionaria. Algunos elementos genéticos podían desplazarse de un lugar a otro dentro del genoma. Ella los llamó elementos controladores. Hoy los conocemos como elementos transponibles o, de forma más informal, genes saltarines. Esta idea sugería que el genoma era mucho más dinámico de lo que los científicos habían imaginado. Los genes no eran simplemente piezas fijas en una cadena. Podían moverse, reorganizarse y modificar la expresión de otros genes a su alrededor. En la década de 1940 y principios de los años 50, esta propuesta parecía demasiado radical. Muchos científicos simplemente no estaban preparados para aceptar un genoma móvil. Durante años, el trabajo de McClintock fue recibido con escepticismo o incomprensión, pero ella continuó investigando con paciencia, convencida de que los datos respaldaban su conclusión. Décadas más tarde, nuevas técnicas de biología molecular confirmaron que los elementos transponibles existen en prácticamente todos los organismos. Hoy sabemos que constituyen una parte significativa de muchos genomas, incluido el humano. Su descubrimiento ayudó a explicar cómo ocurren ciertas mutaciones, cómo evolucionan los genomas y cómo se regula la actividad genética. En 1983, Barbara McClintock recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el descubrimiento de los elementos genéticos móviles. Fue la primera mujer en recibir ese premio en solitario dentro de esta categoría. Su historia ilustra algo profundo sobre la innovación científica. A veces una idea es tan adelantada a su tiempo que el mundo necesita décadas para comprenderla completamente. McClintock no solo cambió la genética, también cambió nuestra forma de imaginar el genoma. La octava historia se sitúa en el campo de la medicina y muestra cómo una innovación química puede transformar completamente el tratamiento de una enfermedad. A principios del siglo XX, la lepra seguía siendo una enfermedad devastadora en muchas partes del mundo. Los tratamientos disponibles eran limitados y a menudo ineficaces. En Hawái, una joven química llamada Alice Ball comenzó a trabajar en un posible tratamiento basado en el aceite de chaulmogra. Este aceite se había utilizado durante siglos en la medicina tradicional asiática para tratar la lepra. Sin embargo, presentaba un problema importante. Cuando se administraba por vía oral o por inyección, el aceite era demasiado espeso y difícil de absorber por el cuerpo. Esto lo hacía poco práctico como tratamiento médico moderno. Ball se propuso resolver ese desafío químico. Utilizando sus conocimientos de química orgánica, desarrolló un método para aislar y modificar los compuestos activos del aceite. Transformó los ácidos grasos del chaulmogra en una forma soluble que podía inyectarse y ser absorbida por el organismo. Este procedimiento se conoció más tarde como el método Ball. Se convirtió en el tratamiento más eficaz contra la lepra durante décadas, antes de la llegada de los antibióticos modernos.
Alice Ball tenía solo 23 años cuando realizó este descubrimiento. Trágicamente murió poco después, en 1916, antes de que su trabajo recibiera pleno reconocimiento. Durante varios años el método fue atribuido a otros investigadores que continuaron desarrollando la técnica. Con el tiempo, los historiadores recuperaron la verdadera historia del descubrimiento. Hoy, Alice Ball es reconocida como la científica que desarrolló el método que permitió tratar a miles de pacientes con lepra en todo el mundo. Nuestra novena historia se desplaza de la química de principios del siglo XX hacia la revolución farmacéutica moderna y se centra en una científica cuyo trabajo ayudó a cambiar la forma en que se diseñan los medicamentos. Su nombre era Gertrude Elion. Cuando Elion comenzó su carrera en la década de 1940, el desarrollo de fármacos se basaba en gran medida en el ensayo y error. Los científicos probaban miles de compuestos con la esperanza de que alguno mostrara efectos terapéuticos. Era un proceso lento, costoso e impredecible. Elion y su socio de investigación, George Hitchings, creían que debía existir una forma mejor. En lugar de probar sustancias químicas al azar, propusieron diseñar medicamentos basándose en la bioquímica de la enfermedad. Hoy eso puede parecer obvio, pero en ese momento era una idea radical. Diseñar el medicamento alrededor de la biología de la enfermedad en lugar de esperar que algo funcionara por casualidad. Elion y Hitchings comenzaron a estudiar cómo las células sintetizan los ácidos nucleicos, los componentes básicos del ADN y del ARN. Su intuición fue que si podían crear moléculas capaces de interferir con esas rutas bioquímicas, podrían detener el crecimiento de células dañinas o de patógenos. Utilizando esta estrategia desarrollaron una serie de medicamentos revolucionarios. Entre ellos hubo tratamientos para la leucemia, la malaria, las infecciones por herpes y fármacos, que hicieron posible el trasplante de órganos al prevenir el rechazo inmunológico. Uno de sus descubrimientos más importantes fue la azatioprina, un inmunosupresor que revolucionó la medicina de trasplantes. Otro fue el aciclovir, que se convirtió en uno de los primeros tratamientos antivirales eficaces. Esto significa que millones de pacientes en todo el mundo se han beneficiado de medicamentos desarrollados utilizando el enfoque de Elion. A lo largo de su carrera, Gertrude Elion estuvo asociada a más de 45 patentes, lo que refleja el impacto práctico de su investigación. En 1988 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, compartido con George Hitchings y Sir James Black. A diferencia de varias historias anteriores de nuestro episodio, este fue un caso en el que la comunidad científica finalmente reconoció su contribución al más alto nivel. Y lo que hace su historia aún más notable es que Elion nunca completó un doctorado tradicional. Entró en la investigación a través del trabajo de laboratorio y construyó su carrera gracias a la innovación más que a los títulos académicos. Sus logros demuestran que la creatividad y la intuición científica pueden surgir a través de muchos caminos diferentes. La 10ª historia nos lleva al campo de la química industrial y a una invención que terminó salvando innumerables vidas. En la década de 1960, una química llamada Stephanie Kolek trabajaba en DuPont, investigando nuevos tipos de fibras sintéticas. El objetivo era desarrollar materiales ligeros, pero extremadamente resistentes que pudieran utilizarse en neumáticos y otras aplicaciones industriales. Durante uno de sus experimentos, Kolek creó una solución química que se comportaba de forma muy extraña. A diferencia de otros polímeros, esta solución era muy fluida y tenía un aspecto turbio que normalmente indicaría que el experimento había fallado. Muchos investigadores habrían descartado la muestra inmediatamente,
Pero Kollek tenía curiosidad. Decidió insistir en que el material fuera procesado y pasado por el equipo de hilado para producir fibras. El resultado fue sorprendente. Las fibras obtenidas eran extraordinariamente fuertes, mucho más resistentes que el acero en relación con su peso. Ese material se convirtió en Kevlar. Kevlar es una fibra sintética extremadamente resistente que hoy se utiliza en chalecos antibalas, cascos, cables, equipos aeroespaciales y numerosos productos industriales. Desde su invención ha salvado miles de vidas, especialmente en el ámbito de la seguridad y la protección personal. La innovación de Kollek se protegió mediante patentes y se convirtió en uno de los materiales más importantes de la química moderna. Su historia demuestra cómo la innovación a veces comienza con algo que parece un error experimental. La diferencia está en la curiosidad del investigador. En lugar de descartar el resultado inesperado, Kollek decidió investigarlo. Esa decisión transformó una anomalía de laboratorio en uno de los materiales más importantes del siglo XX. La 11ª historia, otra innovación química que se volvió parte de la vida cotidiana, fue desarrollada por una científica llamada Patsy Sherman. En la década de 1950, Sherman trabajaba también en el sector químico cuando un accidente de laboratorio produjo un resultado inesperado. Un compuesto experimental se derramó sobre los zapatos de un asistente de laboratorio. Cuando intentaron limpiar el material, notaron algo sorprendente. El líquido no penetraba en la tela. Ese incidente llevó a Sherman a investigar un nuevo tipo de recubrimiento químico capaz de repeler líquidos y manchas. El resultado fue Scotchgard, un tratamiento que protege telas, alfombras y tapicería contra agua, aceite y suciedad. Scotchgard se convirtió en un producto ampliamente utilizado en la industria textil y en el hogar. La innovación fue protegida mediante patentes y se transformó en una tecnología comercial extremadamente exitosa. La historia de Sherman muestra otra característica frecuente de la innovación. Muchos descubrimientos comienzan con un accidente o un resultado inesperado. Lo que diferencia un accidente de un avance tecnológico es la capacidad de observar el fenómeno, formular preguntas y convertir esa observación en una solución práctica. La 12ª historia no comienza en un laboratorio, sino en una tormenta de nieve. A principios del siglo XX, una mujer llamada Mary Anderson visitaba Nueva York durante el invierno. Mientras viajaba en un tranvía, observó algo que parecía un problema cotidiano, pero muy serio. El conductor tenía que abrir constantemente la ventana para limpiar manualmente la nieve y la lluvia del parabrisas. Esto reducía la visibilidad y hacía la conducción más peligrosa. Anderson imaginó inmediatamente una solución. Diseñó un dispositivo mecánico que permitía limpiar el parabrisas desde el interior del vehículo utilizando una palanca. El sistema movía una hoja de goma sobre el vidrio para retirar agua o nieve. En 1903 obtuvo una patente para esta invención. Hoy lo conocemos como el limpiaparabrisas. Al principio, algunas empresas automotrices no pensaron que el dispositivo sería útil. Creían que podría distraer al conductor. Sin embargo, con el crecimiento de la industria automotriz, el limpiaparabrisas se volvió un componente esencial de seguridad en los vehículos. La patente de Anderson expiró antes de que la industria adoptara plenamente la tecnología. Aún así, su idea se convirtió en una innovación fundamental que hoy está presente en prácticamente todos los automóviles del mundo. La 13ª historia se mueve del laboratorio al mundo del entretenimiento y los juegos de mesa. A principios del siglo XX, una mujer llamada Elizabeth Magie creó un juego con un propósito muy particular. Magie era escritora,
diseñadora de juegos y defensora de ideas económicas progresistas. Quería demostrar cómo la concentración de la propiedad y los monopolios podían afectar a la sociedad. Para hacerlo, diseñó un juego llamado The Landlord's Game. El objetivo del juego no era simplemente ganar dinero, era enseñar cómo funcionaban los sistemas de propiedad y cómo la acumulación de riqueza podía crear desigualdad. Los jugadores compraban terrenos, cobraban rentas y observaban cómo el sistema económico favorecía a quienes controlaban la propiedad. Maggi incluso creó 2 versiones del juego, una que premiaba el monopolio y otra que mostraba los beneficios de compartir la riqueza. En 1904 obtuvo una patente para el diseño del juego. Durante los años siguientes, diferentes comunidades comenzaron a copiar y modificar el juego de manera informal. Con el tiempo surgieron nuevas versiones con cambios en el tablero y en las reglas. Décadas después, una de esas versiones evolucionó hasta convertirse en el famoso juego Monopoly. El Monopoly se convirtió en uno de los juegos de mesa más vendidos de la historia. Sin embargo, durante mucho tiempo, la historia popular atribuyó su creación principalmente a Charles Darrow, quien vendió el juego a Parker Brothers en la década de 1930. Investigaciones posteriores revelaron que el diseño original del concepto se remontaba al trabajo de Elizabeth Maggi y a su patente de principios del siglo XX. Este caso muestra cómo las ideas pueden evolucionar y transformarse a lo largo del tiempo. También demuestra la importancia de comprender el origen de una innovación y reconocer a quienes desarrollaron los conceptos iniciales. En muchos sentidos, la historia de Monopoly es también una historia sobre propiedad intelectual, atribución y la evolución de las ideas creativas. La 14ª historia combina cine, ingeniería y tecnología militar. Hedy Lamarr fue una famosa actriz de Hollywood durante las décadas de 1930 y 1940. Pero además de su carrera cinematográfica, Lamarr tenía un profundo interés por la ingeniería y la invención. Durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó a trabajar en una idea que buscaba resolver un problema tecnológico importante. En ese momento, los torpedos guiados por radio podían ser interceptados o interferidos por señales enemigas. Si el enemigo detectaba la frecuencia utilizada para controlar el torpedo, podía bloquearla o alterar la señal. Lamarr, junto con el compositor George Antheil, ideó un sistema para evitar ese problema. Su idea consistía en cambiar continuamente la frecuencia de la señal de radio, siguiendo un patrón sincronizado entre el transmisor y el receptor. Este sistema se conoce como salto de frecuencia o frequency hopping. En 1942, Lamarr y Antheil obtuvieron una patente para esta tecnología, aunque la Marina de Estados Unidos no adoptó inmediatamente la invención. Durante la guerra, el concepto resultó ser extremadamente valioso décadas después. El principio de salto de frecuencia se convirtió en una base tecnológica para sistemas modernos de comunicación inalámbrica. Hoy este tipo de tecnología está presente en Wi-Fi, Bluetooth y muchas otras formas de comunicación digital segura. La historia de Hedy Lamarr demuestra que la creatividad puede surgir en los lugares más inesperados. Una actriz de Hollywood ayudó a desarrollar una idea que terminaría influyendo en las tecnologías de comunicación del siglo XXI. La 15ª historia pertenece al mundo del arte y plantea una pregunta fundamental sobre la autoría creativa. Margaret Keane era una pintora estadounidense que desarrolló un estilo artístico muy distintivo durante las décadas de 1950 y 1960. Sus pinturas representaban niños y figuras humanas con ojos extremadamente grandes y expresivos. Estas obras se volvieron muy populares y comenzaron a venderse ampliamente
en galerías, impresiones y productos comerciales. Sin embargo, durante muchos años el público creyó que las pinturas habían sido creadas por su esposo, Walter King. Él promovía activamente las obras como si fueran suyas y construyó una exitosa carrera comercial alrededor de ese estilo artístico. Margaret King continuó pintando en privado mientras su esposo recibía la atención pública y el reconocimiento como artista. Finalmente, Margaret decidió contar la verdad. En la década de 1970 declaró públicamente que ella era la verdadera autora de las pinturas. El conflicto terminó en un tribunal. En uno de los momentos más sorprendentes del caso, el juez pidió a ambas partes que pintaran una obra en la sala del tribunal para demostrar quién era realmente el artista. Margaret King completó una pintura en menos de una hora. Walter King se negó a hacerlo alegando dolor en el hombro. El tribunal falló a favor de Margaret King y reconoció oficialmente que ella era la creadora de las obras. El caso se convirtió en un ejemplo famoso de cómo la autoría artística puede ser defendida legalmente cuando existen disputas sobre la creación de una obra. Esta historia conecta directamente con el derecho de autor y con una pregunta central en propiedad intelectual. ¿Quién es el verdadero creador de una obra? En el caso de King, la verdad artística finalmente fue reconocida. Pero durante años su trabajo había sido atribuido a otra persona. La 16ª historia de este episodio nos lleva al nacimiento del cine. A finales del siglo XIX, cuando el cine aún era una tecnología completamente nueva, una mujer llamada Alice Guy Blaché comenzó a experimentar con el potencial narrativo de la cámara. En ese momento, muchas películas consistían simplemente en escenas cortas de la vida cotidiana, como personas caminando o trenes llegando a una estación. Alice Guy tuvo una idea diferente. Pensó que el cine podía utilizarse para contar historias. En 1896 dirigió una de las primeras películas narrativas de la historia, titulada La Fée aux Choux, conocida en inglés como The Cabbage Fairy. En lugar de mostrar solo una escena cotidiana, la película presentaba una pequeña historia con personajes y una estructura narrativa. Este enfoque ayudó a transformar el cine de una simple curiosidad tecnológica en una forma de arte narrativo. A lo largo de su carrera, Alice Guy dirigió o produjo cientos de películas. También fundó uno de los primeros estudios cinematográficos dirigidos por una mujer, Solax Studios, en Estados Unidos. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, su contribución al desarrollo del cine fue en gran medida olvidada. Muchas historias del cine temprano mencionaban a otros pioneros, pero omitían su trabajo. Solo décadas después, historiadores del cine comenzaron a reconstruir su legado y reconocerla como una de las primeras directoras y productoras de la historia del cine. Su historia recuerda algo importante sobre la creatividad. Las industrias culturales se construyen sobre innovaciones narrativas, técnicas y artísticas. Reconocer a quienes desarrollaron esas innovaciones es esencial para entender cómo evolucionan las formas de expresión. Alice Guy Blaché no solo hizo películas, ayudó a inventar el lenguaje del cine. Cuando escuchamos todas estas historias juntas, empieza a aparecer un patrón. Diferentes siglos, diferentes países, campos completamente distintos, y aún así sucede lo mismo una y otra vez. Una científica nota algo inusual en un laboratorio. Una inventora intenta resolver un problema práctico. Un artista desarrolla una nueva forma de ver el mundo, la curiosidad inicia el proceso y la perseverancia lo impulsa hacia adelante. Lo verdaderamente notable es cuántos de los descubrimientos que mencionamos hoy terminaron moldeando silenciosamente la vida cotidiana. Desde medicamentos que salvan millones de vidas, hasta materiales utilizados en la tecnología moderna y obras creativas que transformaron la cultura. Estos avances
hoy forman parte del tejido mismo del mundo moderno. Y por eso el reconocimiento es tan importante. La innovación no se trata solo de la idea en sí, también se trata de la conexión entre la idea y la persona que la hizo posible. Los sistemas de propiedad intelectual, ya sean patentes o derechos de autor, ayudan a preservar esa conexión. Permiten que los descubrimientos y las creaciones permanezcan vinculados con las personas que están detrás de ellos. Esto significa que la propiedad intelectual no es solo un marco legal. También es una forma de recordar cómo ocurre el progreso. Cuenta la historia de quien experimentó, quien inventó y quien imaginó algo que nunca había existido antes. Y cuando volvemos a visitar historias como las que exploramos hoy, nos damos cuenta de algo importante. Las mujeres siempre han estado presentes en la historia de la innovación. Estaban en los laboratorios, en los institutos de investigación, en los talleres y en los estudios. A veces fueron reconocidas de inmediato. Otras veces el reconocimiento llegó mucho después. Pero las ideas perduraron, los descubrimientos perduraron, y con el tiempo las historias comenzaron a salir a la luz. El Día Internacional de la Mujer es un momento para reflexionar sobre esa realidad. El progreso en la ciencia, la tecnología, la medicina y las artes depende de la diversidad de mentes que participan en él. Cuando más personas pueden hacer preguntas, probar ideas y explorar nuevas posibilidades, el horizonte de la innovación se expande. Y las historias que compartimos hoy lo demuestran claramente. La innovación a menudo comienza con una observación simple, un patrón en los granos de maíz, una señal en datos de radio, un problema con la lluvia en un parabrisas, un nuevo material que aparece inesperadamente en un laboratorio. Pequeños momentos de curiosidad que finalmente conducen a descubrimientos capaces de cambiar industrias enteras y de transformar la manera en que funciona la sociedad. Por eso hoy celebramos a las científicas, inventoras y creadoras cuyo trabajo ayudó a construir el mundo que conocemos. Y recordamos que todo nuevo descubrimiento comienza con alguien dispuesto a hacer una pregunta que nadie más había hecho antes. Feliz Día Internacional de la Mujer. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.